Yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero yo escucho estas alabanzas y yo me pongo a pensar qué es realmente estar a los pies del Señor. Porque a veces podemos pensar que la parte más importante de estar a los pies es una postura física. ¿Cierto? Yo pienso que estar a los pies del Señor es el lugar que le corresponde a la novia del Señor. ¿Y qué representa estar a los pies? Significa que Él es mi Señor, pero a la vez es mi amado. Significa que estoy en sujeción, pero lo amo. Y sé que me ama. Y no me da temor estar en sujeción. No me siento inseguro estando en sujeción. Siento que no hay mejor lugar que estar en sujeción de nuestro Señor. Y yo creo que eso es, si usted está aquí y usted se pregunta, ¿qué debo hacer yo cuando voy a la iglesia? Porque yo sé que va a haber un mensaje, yo sé que va a haber una alabanza, pero ¿qué debería hacer yo que estoy sentado? ¿Cómo debería actuar? ¿Cómo debería pensar? Yo le digo algo, yo pienso que la mejor manera de darle gloria a Dios desde los 3 lugares que vamos a ocupar en esta noche. Uno es la alabanza. Ellos tienen que tocar el corazón de Dios, como yo decía esta mañana en el grupo de la iglesia. Ellos no se tienen que enfocar en nosotros. Ellos tienen que ministrar al Señor. Si ellos ministran al Señor, si ellos se encargan del Señor, junto con nosotros nos llevan a ese lugar de ministrar y de honrar al Señor, el Señor se va a glorificar. Y el Señor se va a mover entre nosotros. Eso no se puede provocar. Nosotros no podemos controlar al Señor. Luego estoy yo. Y yo lo que tengo que decir es lo que Él quiere que diga. Y créame que eso es una lucha. Porque si hay algo que una persona que lleva enseñando o predicando por años sabe, es qué frases tiene que decir para que la gente aplauda. Eso es fácil. Súper fácil. Pero, ¿cómo yo le traigo gloria a Dios desde este púlpito haciendo lo que Él me llamó a hacer? Cuando Él me lo mandó a hacer, independientemente de las caras y las reacciones, confiando en que estamos estableciendo algo que es eterno y no emocional y momentáneo. Amén. Y luego vienen ustedes. ¿Cómo ustedes pueden traerle gloria a Dios desde el lugar de donde están? Bueno, con la actitud adecuada, con el corazón adecuado, entendiendo que no hay mejor lugar que estar a sus pies, entendiendo que lo necesitamos más que el aire que respiramos, entendiendo que esto que estamos haciendo aquí no es un punto en la agenda de la semana, esto es de vida o muerte. Mi vida depende de lo que estamos haciendo aquí y yo tengo que tener el hambre, tengo que tener la atención, tengo que tener la humildad, tengo que estar en oración en contra de mi propio corazón para que Dios haga lo que quiera hacer conmigo en esta noche. Porque uno puede tomar una actitud bien pasiva y piensa que viene al show. Vamos a ver cómo viene la alabanza hoy. Vamos a ver cómo viene el mensaje hoy. ¿Cómo vienes tú hoy? Yo he ido a muchas iglesias donde la gente está intercediendo en su puesto. Señor, ayúdame a recibir esta palabra. Señor, no permitas que mi orgullo. Si eso que Él dijo es conmigo, ayúdame a verlo. No permitas. Yo no me quiero ir de aquí y que algo quede oculto en mi vida. Si tú enviaste esta palabra, hazme libre en esta noche. Bueno, vamos a hablar de obediencia de nuevo. Sí, después los amén, vamos a ver qué trae ese amén, qué hay cuando uno aprieta ese amén, ¿no? Y con esto lo vamos a cerrar. ¿Se acuerdan que ministramos 2 veces contra la desobediencia? ¿Cierto? Y después hemos hablado 2 veces de la obediencia, primero con Josué, luego con Jesucristo, ¿cierto? Y ahora nuestro Señor Jesucristo de nuevo para cerrar. Y esta es la obediencia más importante de la historia. Yo quiero que usted se acuerde que el plan original del Señor comenzó en un jardín. Maravilloso. Preparado. Yo no sé si usted ha visto cómo los padres decoran el cuarto de su hijo antes de que nazca. Pues el Señor preparó la tierra para Adán y Eva. Él decidió cómo iba a ser el colibrí, las flores, las nubes. Para su hijo, ¿para quién más?
Él era el que iba a estar aquí. Y solamente le pidió una cosa: obediencia. Y no una obediencia extrema, tenía miles de árboles frutales. O sea, esa fruta tenía que haber sido la mamá de la fruta, porque ahí estaba la fresa y estaba toda esa banda. ¿Ah? Y él desobedeció. Y a partir de esa obediencia comienza este recorrido que nos trae hasta nuestra historia, que tuvo que, como decía nuestro pastor hace unos minutos, tuvo que involucrar que el Hijo de Dios, que nunca había pecado, tuviera que pasar por la muerte más horrenda que había. Pero yo quiero que usted se recuerde que en ese jardín, cuando el Señor estaba mandándole el juicio a Adán, a Eva y a la serpiente, Él le dijo: mira, no te preocupes, que esa mujer me va a dar un vehículo, me va a dar un hijo, me va a dar un cuerpo en el cual yo voy a venir a recuperar lo que tú acabas de coger. Y ese cuerpo es Jesucristo. Y ese hombre, como dice la palabra, que así como el pecado entró a todos nosotros por un hombre, así mismo por un hombre, el pecado fue sacado de todos nosotros. Y así como esta historia comenzó en un jardín, la historia que yo les traigo en la noche de hoy es en un jardín. Es en el jardín donde se va a ejecutar esa palabra profética que se dio en el jardín del Edén. Le voy a dar un poquito de contexto. Antes de esto, Jesús ya predice la destrucción del templo. Jesús dice cuáles van a ser las señales del fin. Jesús es ungido en Betania. Jesús tiene la última cena y establece tomar el vino y comer de su cuerpo. Ya fue traicionado por Judas y ya le dijo a Pedro que iba a fallar. En ese momento yo les recomiendo algo. Usted, cuando se lea los evangelios, mire qué hace Jesús. Porque es una película. Para conocerlo a Él, principalmente. Usted va a ver cómo Él va a provocar. Esto no es de que esto sucedió de manera esporádica. No. Esto estuvo provocado y diseñado. Usted ve cómo los milagros comienzan a ser más frontales en contra de las prácticas legalistas de los fariseos para provocar que ya lo tuvieran que matar. Al principio él comienza con cosas aisladas, ¿no? Que un ciego, para que sepan que él es el Mesías, porque era el Mesías el que iba a poder abrir los ojos a los ciegos. Pero luego él ya va haciendo cosas los sábados y luego los milagros llegan hasta que llega que era resucitar a un muerto, que lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Así que ya Judas acaba de dejar la mesa. Usted vio cómo él trató a Judas. Y no me voy a demorar mucho en esto, pero él supo que era Judas desde el día 1. Y lo trató como a todos los demás. Inclusive en la última cena, uno de los evangelios dice que a Judas fue el primero que alimentó. Él de su mano. Eso es una costumbre para un huésped de honor. Inclusive cuando Judas le viene a dar el beso, él le dice: ¿qué haces, amigo? ¿Qué haces, amigo? Todos necesitamos un Judas. Todos necesitamos un Judas. Vamos a ver qué pasa apenas Judas se va y ellos salen de esa cena. Mateo 26, verso 36 dice lo siguiente: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo a estos tres: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Bueno, lo primero que quisiera que veamos es que este lugar se llama Getsemaní. Y era un lugar que estaba muy cerca de la piscina de Betesda, muy cerca de Jerusalén, y era un lugar al que Jesucristo acostumbraba a irse a orar. Recordemos que Él ya era como una superestrella. Él ya no podía entrar a los pueblos de que aquí llegué yo, porque la gente, como vimos en el mensaje de hace un par de domingos,
se agrupaba, eran las multitudes, le llenaban la casa, no cabía nadie, lo perseguían por la orilla de la costa. Entonces él no podía andar por ahí así como cualquier cosa, así que él iba, entraba, hacía lo que tenía que hacer y se iba al monte de los olivos a orar. Es bien irónico porque el primer jardín era el jardín del Edén, pero este jardín que se llama Getsemaní significa lagar. Lagar es prensa de olivas. O sea, si el monte de los olivos estaba repleto de olivos y en ese mismo monte, evidentemente, habían presas para sacar el aceite de las olivas. ¿A cuánto le gusta a la gente el aceite de oliva aquí? A la oliva no. Sí, señor. Como dice el pastor, nadie sabe qué tan caliente está la sopa como el cucharón que la revuelve. El aceite se saca sometiendo a la oliva a una prensa. O sea, la exprimen. Por lo menos una presa y no es como la uva que la pisan, ¿no? Podría decir. A este lugar simbólico. ¿Usted piensa que el Señor escogía estos lugares de manera ocasional o de manera random? No. Esos nombres tenían un significado. Porque yo quiero que usted sepa que ese era el lugar donde realmente se iba a dar la victoria de Jesucristo sobre todas las cosas que venció en esa cruz. Nosotros pensamos que la victoria se da cuando uno ejecuta la acción. Y la verdadera victoria es cuando uno obedece al Señor. Es cuando uno obedece al Señor. La acción es una consecuencia de tu obediencia. La acción es una consecuencia de tu obediencia. Y tu obediencia es una consecuencia de tu fe. Mucha gente piensa que el problema es la desobediencia. La desobediencia es el pecado. El pecado es fallar el blanco, o sea que el pecado es desobedecer a Dios. Pero la realidad es que uno desobedece a Dios porque no le cree a Dios. Esa es la realidad. Uno desobedece a Dios y piénselo bien. Por eso que yo decía el otro día, ¿contra qué pecado estás luchando? ¿Contra qué pecado estás luchando? Cada pecado va a reflejar un área de incredulidad tuya. ¿Cierto? Cuando uno está tratando de tener negocios que no son honrados, es porque uno cree que Dios no es capaz de mantenerlo a uno. ¿Cierto? Y así sucesivamente. Búsquele la vuelta y usted va a encontrar un área en que no le cree a Dios. El miedo, el estrés, la ansiedad son síntomas de una enfermedad que se llama incredulidad. Así que usted ve, o sea, cuando usted llega al doctor, vamos a medir la temperatura, vamos a ver cuánto peso tiene, vamos a ver la presión. Estamos buscando indicadores, vamos a hacer unos exámenes de sangre para ver qué sale. Pues en el Evangelio pasa lo mismo. ¿Tengo miedo? ¿No duermo en la noche? ¿Dolor de cabeza? ¿Acidez? En verdad, eso llega al estómago, se lo garantizo. Sí, señor. Reflujo. Check yourself. Mire, en este momento a Jesucristo van a sacar el aceite de su ministerio. En este momento es que se va a ver el momento más doloroso de él, es el momento más alto de la gloria de Dios. Es el momento donde va a salir el mejor aceite. Porque es en los momentos más complicados, en los momentos cuando nos sentimos más angustiados, que nosotros respondemos con una fe loca
que es lo que más gloria le da a Dios. Ese es el sacrificio vivo. Cuando cualquiera tendría todas las excusas para tirarse al piso y derrumbarse y darse por vencido, en ese momento usted se levanta y dice, mi Dios está vivo. En ese momento usted está ofreciendo una fe que no ofrece cuando todo está bien. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Jesucristo estaba, dice él ahí, estoy entristecido y angustiado. Mi alma está muy triste. Y yo quiero que usted sepa, él era 100% hombre también. Y él estaba angustiado porque físicamente iba a vivir momentos muy complicados. Físicamente y emocionalmente también. La gente a la que él vino a salvar, la gente por la que él iba a morir, era precisamente la gente que le iba a arrancar la barba, era precisamente la gente que le iba a escupir, era precisamente la gente que le iba a vendar los ojos y que le iba a meter golpes en la cara y le iban a decir, adivina quién fue. Era la gente que iba a azotarlo con ganchos para que los ganchos se pegaran en la carne de la espalda y pudieran arrancar de la carne. Era la gente que le iba a decir, si tú eres el rey, sálvate. Tú sabes lo que es que Él es el rey. Y Él sabe que es el rey. Y Él lo dijo, yo podría haber llamado a una legión de ángeles a que lo defendieran. Pero decidió seguir la voluntad de Dios. Qué difícil es que cuando tú quieres ayudar a alguien que tú sabes que necesita ayuda y que tú sabes que la ayuda solo viene del monte de Sión, que tú sabes que lo que esa persona necesita es Jesucristo, esa misma persona te hace daño. ¿Cuál es nuestra actitud en ese momento? ¿Se manifiesta la incredulidad? ¿Cómo se manifestaría la incredulidad ahí? Esa persona no se merece eso. Una malagradecida. Esa persona no va a aceptar esto. Esa persona no se va a salvar. Esa persona no es digna. Mira cómo me está. Señor, estamos claros que me está tratando mal. O sea, esto no es una mentira mía. Esto es verdad. O yo decido seguir lo que el Señor me mandó a hacer en primer lugar, a pesar de lo que me diga, a pesar de lo que me haga, a pesar de lo que sea que esté sucediendo. ¿Cuántos hemos visto personas que comenzaron así y hoy en día están sentados aquí? ¿Con cuántos que están aquí yo he discutido, por ejemplo? A muerte, sí dije. No, tranquilo. Ahí se manifiesta nuestra incredulidad, en pensar que lo que la persona dice va a tumbar a nuestro Señor del trono. Nuestro Señor sigue estando en control, no importa lo que esa persona diga. Pablo iba a perseguir a la iglesia y Jesucristo lo tumbó del caballo. Entonces nadie aquí está buscando asesinarnos en este momento, en esta iglesia, como para decir que Dios no puede cambiar nuestro corazón. Esa decisión no es nuestra. Esa decisión no es nuestra. Y como les decía el sábado a los hombres, nuestra labor es tirar la palabra, es tirar la semilla, es dejar el testimonio, es amar. Porque podemos ver la parábola del sembrador como si fueran distintas personas, pero puede ser una misma persona en distintos momentos de su vida. Y hoy la persona es un mal suelo, pero mañana la vida le da una vuelta que lo humilla y ya tiene el corazón listo para recibir esa palabra que inicialmente rechazó. El amor. Así que, mira lo que dice aquí en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado por nosotros, se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, eso es como si nosotros estuviéramos condenados a una cadena perpetua. Grilletes, cárcel, puros sicarios, asesinos, tal. Y Jesucristo llega y dice, ponme el uniforme de él, yo voy a morir por él. Así, literalmente así. Él vivió nuestra muerte para que nosotros pudiéramos vivir su vida.
Él prefirió morir que vivir sin nosotros. Él, conociendo al Padre, habiendo compartido con Él millones de años, sabe lo valioso que es estar en la presencia de Dios por la eternidad. Y vio como nada este sacrificio con tal de que nosotros, su novia, pudiéramos estar junto a Él para siempre. Se hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser su justicia. Mire, yo quiero que usted sepa que Jesucristo no murió como un mártir. Él no iba lloriqueando o quejándose en el camino, haciendo ñañecadas, como dicen por ahí. Él sabía lo que iba. Él sabía lo que vino. Él sabía lo que iba a costar. Por eso es esta escena. Jesucristo no iba hacia la cruz en contra de su voluntad. Jesucristo iba hacia la cruz haciendo la voluntad del Padre. Y si usted analiza las cosas, eso está tan brutalmente organizado que el sacrificio del pueblo judío era hecho por el sumo sacerdote entregando el cordero. Y aquí, el que entregó a Jesucristo, el cordero que quita el pecado del mundo, al sacrificio de la cruz, fue el sumo sacerdote. Esto fue un sacrificio en todo, en toda la ley. No un asesinato. ¿Cuántos de ustedes cuando veían las películas en Semana Santa dicen que no lo maten? No. ¿Ah? Yo lo hacía. Judas. Judas era necesario. Mira lo que dice Mateo 27 en el verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aparte del horror de lo que él iba a experimentar en lo físico, lo que más le traía dolor y tristeza era lo que él iba a experimentar en lo espiritual. Él se separó por primera vez en la historia de su padre. Nunca habían estado separados. Nunca. Pero nuestro Padre es un Dios justo, que no va a romper las reglas ni por su Hijo. Así que Jesucristo tuvo que enfrentar la cruz solo. Cuando le cayó el pecado del mundo, yo quiero que usted piense en esto, le cayó la drogadicción, le cayó la mentira, le cayó el asesinato, le cayó todo. La fornicación, todos los pecados del mundo estaban sobre sus hombros a la vez. Porque no es lo mismo cuando uno está en el mundo y uno peca y uno está disfrutándola, a que tú seas santo, a que tú ames al Padre, a que tú nunca hayas pecado y recibas todo eso. Y yo quiero que usted sepa que el dolor de ser apartado de su Padre por primera vez era mayor que el de los pecados. Él nunca dijo, ay, estos pecados. Él dijo, ¿por qué, Padre, por qué me has abandonado? Yo quiero que usted sepa que nuestra salvación tiene un compromiso total del Padre, porque entrega a su único Hijo. Tiene un compromiso total del Hijo, porque se entrega por nosotros, y tiene un compromiso total del Espíritu Santo que está aquí por nosotros, para hacer la obra en nosotros, que nos revela las Escrituras, que nos liberta, que nos unge. Solo falta nuestro compromiso. ¿Y usted cree que siendo Dios el creador del universo, que pudo haber escogido cualquier cosa, decidió escogernos? Siendo Jesucristo, estando toda una eternidad con Dios, decidió morir por nosotros. Siendo el Espíritu Santo, que está desde la creación del universo también, está aquí por nosotros. ¿Usted cree que vale la pena? ¿Usted cree que vale la pena esa eternidad junto a ellos? Porque yo quiero que usted mire las cosas que está poniendo en una balanza para comprometer esa eternidad cuando las esté haciendo. Y piense que seres perfectos sacrificaron todo por eso, cuando nosotros estamos sacrificando eso por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Verso 39 dice, mire, y esto es bien interesante porque iban todos los discípulos, pero él dice,
Ustedes se quedan aquí. Yo me voy con Pedro y los hijos de Zebedeo. Eran 3 personas. Cuando hay momentos difíciles, cuando hay momentos complicados, tú no vas con todo el mundo. Tú sabes quiénes son las personas en las que tú puedes confiar. Me imagino que eso fue lo que pensó el Señor. Porque ahora vamos a ver más adelante lo que ellos hicieron. O era parte de su enseñanza tener que vivir esto. Y Jesús le dice ahora, miren, me estoy poniendo triste, estoy angustiado, quédense aquí que voy a orar. Y velen y oren. Jesús, 100% Dios, entiende que en el momento más crítico de su ministerio, lo que Él necesita es tiempo con Dios. Él no necesita el consejo de ninguno de los 3, de ninguno de los 9, 8, porque Judas ya, te sabe. Él necesita ir a la fuente. Él necesita conectarse con el Padre. Él necesita recibir esa fortaleza de aquel que es el único que puede satisfacernos de esa manera, es Él. Es el único. Y nosotros en los momentos más críticos de nuestra vida, en los momentos donde peor nos sentimos, en los momentos donde estamos más preocupados, es el último lugar donde queremos ir. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando la carne se levanta en dolor, en tristeza, en preocupación, lo último que queremos hacer es orar? Que cuando estamos muy enfermos, lo último que queremos hacer es orar. Y es lo primero que debemos hacer. Es lo primero, es la única solución real. Inclusive cuando caemos en pecado. No queremos ir donde Dios, no nos sentimos dignos. Cuando el lugar que debemos volver es a sus pies. Cuando el lugar que debemos volver es a sus pies. Verso 39 dice lo siguiente. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Ahora, estamos claros que todas las cosas son posibles para Dios. ¿Cierto? Todo es posible para Dios. Pero Dios nunca va a ir en contra de su palabra. Dios nunca va a violar lo que Él está establecido. Cuando Dios dice algo, se vuelve ley para el universo entero, pero para Él también. Es imposible que nosotros podamos influenciar lo que Dios va a hacer. Dios va a hacer su voluntad. Lo que uno hace es que cuando uno ora y está alineado con su voluntad y es el tiempo que a Dios le da la gana, nos bendice o nos cumple la oración o hace lo que Él quiere. Él siempre hace lo que Él quiere, cuando quiere y como quiere. Nosotros no tenemos capacidad de hacer que Él se mueva cuando a mí me da la gana. Por eso yo decía esta mañana, nuestra mejor opción es intentar agradarle, es intentar honrarle y ver qué es lo que Él quiere hacer. Mire, ni siquiera su hijo, sudando sangre, cambió su voluntad. Vamos nosotros a creer que yo voy a agarrar esto aquí, y yo voy a venir aquí, y voy a prender el switch, y voy a decir, Espíritu Santo, muévete, y Él se va a mover. Tú atraes lo que honras. Si tú lo honras, si tú lo tratas como Dios y sobre todas las cosas, si tu corazón le permite ser Dios, Él va a ser Dios en tu vida. Porque Él va a seguir siendo Dios aunque tú no se lo permitas. Él es Dios y Señor antes de que tú nacieras. Y seguirá haciéndolo para la eternidad. Lo llames o lo trates o no como Señor. Entonces, Él estableció que esta fuera la manera. No había otra manera en que la salvación llegaría a nosotros. La única manera en que la salvación iba a llegar a la humanidad era a través de este sacrificio. Si hubiera habido otra manera, ¿usted no cree que Él hubiera evitado que su hijo muriera así? Claro que sí. Claro que sí. Si las cosas sucedieron como sucedieron, fue porque Él estableció desde un principio que deberían suceder de esa manera. Y Él no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si no lo hizo en ese momento, que perdió lo más preciado, no lo va a hacer con nosotros. ¿Ah? No lo va a hacer con nosotros. La copa. Vamos a salir rápido del tema de la copa porque cuando hablas de Getsemaní tienes que hablar de copa. Entonces, la copa es una imagen de la ira de Dios. Vamos a verlo varias veces. Salmo 75:8 dice, pues el Señor sostiene una copa en la mano llena de vino espumoso mezclado con especias. Él derrama el vino en señal de juicio y todos los malvados lo beberán hasta la última gota. Isaías 51:17 dice, despierta Jerusalén, despierta, levántate tú, que de la mano del Señor has bebido la copa de su furia. Tú que has bebido hasta el fondo de la copa que entorpece a los hombres. Jeremías 25:15, perdón. El Dios de Israel me dijo, Jeremías, esta copa que tengo en la mano representa mi enojo. Tómala y haz que beban de ella todas las naciones a las que voy a enviarte. Jesucristo se convirtió en enemigo de Dios y bebió de esta copa para que nosotros no tuviéramos que beber de ella. Se convirtió en enemigo de Dios y bebió de esta copa para que nosotros no tuviéramos que beber de ella. Por eso que cuando los discípulos le dicen, Señor, cuando estemos allá arriba, yo me quiero sentar a la derecha y a la izquierda tuya. Y Él les dice, ¿tú estás dispuesto a beber la copa que yo voy a beber? ¿Tú estás dispuesto a beber la ira de Dios? Y yo quiero que usted sepa algo bien. Esa copa no representaba la muerte. Jesús no le tenía miedo a la muerte. Jesús desde que nació sabía que iba a morir. Jesús desde que nació sabía que iba a morir. Él no le tenía miedo a la muerte. Apenas Él terminó de hacer lo que tenía que hacer, apenas fue juzgado, apenas los pecados de la humanidad, apenas el enemigo y la muerte fueron vencidos en esa cruz, Él entregó su cuerpo. Usted ve que Él mismo dice, Jesús entregó su espíritu. O sea, Él se quedó hasta que terminó la obra, y cuando la terminó, Él mismo dice, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Hecho está, dijo, y todo. No crea que esto fue una ejecución impresionante. Lucas 22:43. Mientras esto estaba sucediendo, yo quiero que usted piense, o sea, Jesús no estaba orando, dice, hola, Padre, si quiere. No, esto era una oración, era un clamor. Había un dolor, Él estaba entristecido, Él estaba perturbado, Él estaba golpeado por lo que iba a pasar. Sudando sangre. Mira lo que dice en Lucas 22, verso 43, dice, aquí hay algo bien interesante, porque el verso 42 dice, Padre, aparta de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y esa es la clave de esto. Señor, esto es lo que yo deseo. Tú conoces mi corazón, esto es lo que yo quiero, pero que se haga tu voluntad. Y si uno hace eso de la manera correcta, mira lo que pasa en el verso 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían. Mire, nosotros no vamos a atravesar estas situaciones solos. Las vamos a atravesar solos y se lo garantizo cuando estamos en desobediencia. Pero la obediencia trae la cobertura, trae la protección, trae la fortaleza. No crea que porque usted va en obediencia, Dios va a evitar que usted pase por el desierto o por la situación. Él dice, cuando tú pases por el fuego, cuando pases por las aguas, yo voy a estar, pero vas a pasar. Porque es que si no lo pasas, ¿cómo vas a conocer al Dios que es capaz de sostenerte en el fuego? Si no pasas por el agua, ¿cómo vas a ser capaz de conocer al Dios que no permite que te hundas? Desde afuera no se puede. Desde afuera no se puede. Mira, tú solamente vas a conocer un nivel de gracia y un nivel de misericordia cuando reconoces tus pecados. Si tú no reconoces nada, tú no vas a conocer el perdón de Dios. Tú vas a seguir cargando con tu culpa. Mire, cuando peor se sentía, cuando la situación se ponía más complicada, ¿qué dice la palabra? Oraba más intensamente. No, que yo voy a orar por esta situación y si el Señor no me responde,
yo voy a tomar otras medidas. No. Yo voy a orar más intensamente. Yo voy a orar más intensamente. Nosotros no tenemos ni idea de lo que el Señor está haciendo con este Getsemaní. Nosotros no tenemos idea porque nosotros no nos conocemos, porque nuestro corazón nos miente a nosotros. Entonces mi oración no es, Señor, sácame de aquí. Señor, haz lo que tengas que hacer, haz tu voluntad. Permite que eso que tú piensas que yo necesito en mi corazón o que tú piensas que debe salir de mi corazón, que salga. No pares hasta que salga. Hematidrosis. Hematidrosis dicen que es una condición que los científicos especulan que cuando una persona está bajo tensión o estrés extremo, al congestionarse los vasos sanguíneos cerca de las glándulas sudoríparas, tienen escapes combinándose la sangre con el sudor. O sea, físicamente, en los condenados de muerte, imagínense, físicamente Jesús estaba al límite. Al límite. Y aún así, su respuesta era orar más intensamente. Orar más intensamente. Pero que no sea como yo quiero. Mire, no era que Jesús no había decidido en ese momento, pero en ese momento Él tuvo que decidir. En ese momento Él presentó esta petición 3 veces. Y a veces uno dice, oye, no estés repitiendo esa oración, es que no tienes fe. Y Jesús hizo la misma oración 3 veces. Eso no tiene nada que ver con un número, eso tiene que ver con tu corazón. Solo el Señor sabe si tú estás orando con fe o sin fe. Porque también sabemos que Jesús oró por el ciego 2 veces. Entonces, a veces nosotros dejamos de orar por ciertas cosas porque nos han dicho que si vuelvo a orar es porque no tengo fe, cuando yo en realidad pienso que la oración es una demostración de fe. Yo estoy diciendo, Señor, yo no quiero, ni puedo, ni debo solucionar esto de ninguna otra manera que no sea de tu mano. Así que yo te pido, Señor, que intervengas. Orar es pedirle al Dios de los cielos que intervenga en los asuntos de la tierra. Y nosotros tenemos acceso. Imagínense si no debemos. Cuando el Señor dice, ora por todo, presenta todas tus peticiones, pero con fe. No creamos que vamos a mover la mano de Dios porque lo repito 10 veces. ¿Estamos claros? Bien. Vamos a hablar rapidito de los discípulos antes que se me acabe el tiempo. Y cada vez que el Señor paraba, él tiró una oración y fue a chequear a los discípulos. ¿Sabe qué estaban haciendo esos manes? Tirazón. Tirados. Roncando. Y el Señor dije, o sea, yo de los 11 los escojo a ustedes 3 porque son el equipo SWAT. Y vengo y están roncando. Y después él se va y le dice, velen y oren para que no entren en tentación. Se va de nuevo. La película, sudando sangre, el momento más importante de su vida a nivel de presión, y después regresa. Tiraos en el monte de los olivos. Y él les dice, oye, yo no puedo creer que ustedes no puedan quedarse despiertos 1 hora. 1 hora. Y yo pensaba, mire, Jesús se los trajo porque Él quería a sus amigos en esta batalla. A veces uno necesita ayuda. El enemigo siempre te va a querer agarrar solo, te va a querer arrinconar, no le cuentes a nadie, tú y él y tu pecado y chao. Y va a usar la vergüenza, no le cuentes porque van a hablar de ti, no sé qué. Pero hay veces que nosotros necesitamos, la Biblia dice, confiesa tus pecados unos a otros para que sean sanados. Hay una promesa allí. Y el diablo ha usado la vergüenza por siempre. Porque todo el mundo piensa que es que los demás no pecan. Entonces, como los demás no pecan, nadie me va a entender. Si supiera. Así como los discípulos estaban dormidos en el momento más crucial o de más necesidad del Señor en esta tierra, la iglesia de hoy también está dormida en el momento más importante.
en el momento más crucial, en el momento donde hay más necesidad, en el momento donde la mies está blanca, en el momento donde la gente tiene miedo, donde la gente no tiene provisión, en el momento donde la gente no tiene paz, en el momento donde las familias se están divorciando, hay despidos, la iglesia está dormida. La iglesia está pensando más en lo que necesita la iglesia que en lo que necesita la gente de afuera. Y no entendemos que tenemos la solución para los problemas de la humanidad. No entendemos que hay veces que no hemos ni terminado de abrir la boca cuando la gente dice yo voy para la iglesia. Este es el mejor momento en la historia para evangelizar. Nunca en la historia de la iglesia habíamos sido tan bendecidos con una situación tan extrema allá afuera para que nosotros pudiéramos presentar la palabra. Ahorita mismo ¿quién dice ahorita no ores por mí? Nadie. En los trabajos, todo el mundo anda, todo el mundo en todos lados. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? No, pero es que yo le mandé el WhatsApp, yo le mandé el verso y no sé cuánto. Mire, velad y orad. ¿Qué significa eso? Tienes que orar por él. Más de lo que le dices, ora por él. Porque nosotros queremos soltar el verso y pa'lante. Y el WhatsApp en el grupo del trabajo y pa'lante. Y orar por los alimentos en la mesa e ir pa'lante. Tenemos que interceder por esas personas. Hay que velar y hay que orar por ellos. Nosotros, Señor, permite que Él venga. Esa no es la oración. Señor, quebranta todo aquello que está impidiendo que venga. Rompe todo pensamiento, toda excusa, toda mentira, toda distracción, toda desorganización que impide que los domingos esa persona esté aquí. Y usted va a ver que aparece por ahí. Pero nosotros estamos todo el tiempo, Señor, ayúdalo a que venga, ayúdalo a que venga. La oración eficaz del justo tiene poder. Pero tenemos que pedir sabiduría, tenemos que pedir dirección, tenemos que pedir estrategia, tenemos que pedir las llaves de lo que esté pasando en los corazones de esa gente. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé las oportunidades. Dios te bendiga. ¿Te duele algo? No. Ok. ¿Tuviste yo? Yo estaba ahí. Vamos a cerrar con esto. Dice Hebreos 5. Verso 7 dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación de todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Yo le voy a regalar 4 puntitos para cerrar. Cuando nosotros estemos enfrentando nuestro Getsemaní, tenemos que enfrentarlo con una visión más alta de quién es Dios. Cuando nosotros estemos enfrentando el sufrimiento, tenemos que enfrentarlo sabiendo que Dios es quien dice ser. Sabiendo que nunca nos va a abandonar, sabiendo que es justo, sabiendo que es nuestro Padre, sabiendo que va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos, sabiendo que es el creador de los cielos y la tierra, sabiendo que es el dueño del oro y la plata, sabiendo que el que cuida de mí nunca descansa, sabiendo que todo obra para bien a los que aman al Señor. Porque a veces pasan ciertas situaciones y nosotros comenzamos a minimizar a Dios. ¿Será que Dios me abandonó? ¿O será que Dios no puede con esta enfermedad? Es que yo nunca he dicho eso, pero te comportas como si lo hubieras dicho. Porque si tú supieras que Dios puede con esta enfermedad, ¿cuál sería tu manera de vivir? Aparte de vivir los sufrimientos con una visión más alta de quién es Dios, tenemos que vivir el sufrimiento con una visión más humilde de quién somos nosotros. Ese es el punto 2. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. En reconocer que le necesitamos. Jesucristo venía de explotar la tierra con milagros. Y Él reconoció que Él necesitaba ayuda. ¿Y cuántas cosas nosotros enfrentamos con orgullo
y no reconocemos que sin Dios nada podemos hacer. ¿Cuántas cosas estamos intentando y arrastrando y nos estamos haciendo daño y estamos agotando recursos y les estamos haciendo daño a las personas a nuestro alrededor porque no queremos entender que solos no lo podemos lograr? ¿Por qué tenemos que esperar a estar en la bancarrota, deshechos mentalmente, físicamente y emocionalmente para pedirle ayuda a Dios? Tenemos que enfrentar el sufrimiento con una visión más humilde de nosotros mismos. Tercer punto, para cerrar: el sufrimiento y la maldad existen para exaltar la gloria de la gracia de Dios. El sufrimiento y la maldad existen para que usted sepa qué tan bueno es nuestro Dios. Ninguno de nosotros va a experimentar un consuelo sobrenatural hasta que no esté experimentando una tristeza sobrenatural. Y es ahí donde uno conoce al Padre realmente. Cuando uno está en el peor momento, cuando uno piensa que no se merece nada, es que Él te dice: esta es mi gracia, este es mi amor. A pesar de que uno hace lo que hace, que uno sabe que lo hace. A pesar de que Dios te ha bendecido como te ha bendecido y tú vuelves y caes donde estás cayendo, el día que lo reconoces, con todo el dolor y con todas las lágrimas, Él sigue estando allí. Él sigue esperándonos. Y finalmente, recordemos que Dios ordena el sufrimiento de los cristianos de manera diferente, con propósitos diferentes y con diferentes medios, para refinar nuestra fe, para mostrar su gloria y para enseñarnos a depender de Él. ¿Se acuerda lo que dijimos al principio? Amén, ¿cierto? Que Dios haga lo que tenga que hacer. Pues la palabra de Dios dice en 1 de Pedro 1:3 que nuestra fe tiene que ser refinada como el oro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amamos sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vea, nos alegramos con un gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. El sufrimiento también es ordenado y permitido por Dios para refinar nuestra fe. Porque la única manera en que yo creo que Dios sana es si me ha sanado. La realidad es esa. Nosotros podemos tener la fe por su palabra de ordenar sanidad sobre un cuerpo, pero cuando eso sucede delante de nosotros, yo siempre lo describo que es como que cuando la Biblia habla de detrás del velo, es como que yo te diga: ahí hay un carro detrás del velo, ahí hay un carro, pero algo pasa cuando yo quito el velo y tú ves el carro. Algo pasa en tu corazón, tú dices: Y eso solamente puede pasar cuando Dios es revelado a nuestros corazones en distintas pruebas y en distintas situaciones. Solamente vas a ver la provisión sobrenatural de Dios cuando terrenalmente no hay chance. Solamente vas a ver el favor de Dios cuando no tenías la más mínima posibilidad de tener ese empleo y hoy lo tienes. Tenemos que enfrentar el sufrimiento sabiendo que Dios está con nosotros, que es real, que está por nosotros. Y tener la actitud correcta ante ese hecho. No ser un inconsciente de que como Dios está conmigo, no.
sino siguiendo a nuestro Maestro. Siguiendo a nuestro Maestro que nos acaba de enseñar la obediencia al más alto nivel. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Y te pedimos, Señor, que este espíritu de obediencia que tú nos mostraste en Getsemaní, Señor, caiga sobre nosotros, Señor. Que cualquier cosa con la que estemos batallando en este momento, si es posible, quita de nosotros esta copa. Pero que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Permítenos confiar en ti, Señor. Aún en los momentos más complicados, en los momentos más difíciles, permítenos saber que tú eres Dios. Por siempre y para siempre tú eres Dios. Que tú eres el alfa y el omega. Y que la buena obra que has comenzado en nosotros, la vas a terminar. Te damos gracias por esas pruebas que están refinando nuestra fe. Te damos gracias por esas pruebas que están transformando nuestro corazón. Te damos gracias por estas pruebas que nos están permitiendo verte en las situaciones más complicadas de nuestras vidas. Gracias, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Todos decimos, denle un aplauso al Señor.